Buenas tardes, vamos a empezar en unos 7 minutos exactamente, a las 5:30 hora de Honduras. Solo estoy preparando mis cosas aquí.
Buenas tardes y bienvenidos. Espero que vayan bien en ese tiempo de muchas limitaciones. No se pueden salir y reunir como quisieran. Pero siempre hay el teléfono, hay los medios sociales. Y les animo que si conocen a personas que están solos en casa, que intenten comunicar con ellos, que les den una llamada, que comuniquen que sea por Facebook, Messenger o WhatsApp o algún otro medio. Pero el mero hecho de llamarles y ver si todo va bien, ya va a significar mucho para ellos, eso es seguro. Estamos casi a la hora de empezar y quiero empezar con una palabra de oración, que el Señor nos pueda guiar en esto y también ayudar para que la tecnología no nos falle. Señor Dios y Padre, quiero darte las gracias por el hecho de poder comunicar entre nosotros para poder compartir tu palabra, a pesar del hecho de que no podemos estar reunidos juntos. Gracias por estos medios que tú has permitido que tuviéramos. Te pedimos que tú nos bendigas ahora, que hables a nuestros corazones, que nos ayudes a entender lo que tú quieres comunicarnos individualmente. Bendice cada uno que se añadirá para escuchar y que tú mismo puedas hablar. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bueno, les dije que íbamos a mirar el fruto del Espíritu. Eso es un pasaje que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Y quisiera empezar por leer el texto a partir del versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ese pasaje, especialmente los dos versículos que dan la lista del fruto del Espíritu, bastante bien conocido. Me gustaría esta noche empezar con algo un poco más general, donde nos habla de vivir o andar por el Espíritu. Y eso lo vemos ahí en el versículo 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y también, si sois guiados, en el versículo 18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay algunas personas que piensan que el ser guiado por el Espíritu significa que hacer todos los esfuerzos para ser un muy buen cristiano. No tengo nada en contra de los esfuerzos, pero aquí se habla de algo mucho más poderoso, algo que va más allá de nuestros esfuerzos. Habla de lo que el Espíritu de Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo, ¿qué le dicen esas palabras? ¿Le hacen pensar en argumentos teológicos acaso? ¿Le hacen pensar en los argumentos sobre la Trinidad? ¿O quizás sobre los argumentos técnicos sobre el bautismo del Espíritu Santo o la plenitud del Espíritu Santo? ¿O quizá le hace pensar en la lista de dones que vemos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 12, por ejemplo? Espero que no sean esas cosas que vienen en primer lugar. Son importantes. Pero el Espíritu Santo es una persona que desea llenarnos. Y cuando digo que quiere llenarnos, significa que quiere tomar todo el control de nuestras vidas. Por ejemplo, en el lenguaje del Nuevo Testamento, cuando se hablaba de borrachera, se hablaba de ser llenos de vino. Y lo que significaba, obviamente, no hay nadie que está literalmente, físicamente lleno de vino. No está hablando de espacio. Está hablando del hecho de ser controlado por el vino. ¿No es cierto? Que su mente está controlada por el vino. Su andar, su manera de ser. En la misma manera, ser lleno del Espíritu significa ser controlado o guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, dije, es una persona que quiere llenarnos, quiere poseer nuestras vidas tan completamente que cuando la gente nos vea a nosotros, estén viendo al Señor Jesucristo. Cuando oímos la palabra Espíritu Santo, deberíamos pensar en aquellas ocasiones en que los creyentes fueron llenos del Espíritu, en el libro de Hechos, por ejemplo, y debemos tener una sed para algo parecido, que nuestras vidas transformadas tengan tanto efecto en el mundo alrededor nuestro, porque Dios mismo brilla a través de nosotros. Podemos mirar los pasajes, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 1, y el versículo 8, si quieren seguir conmigo, el versículo 8, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante ver ahí que el propósito del Espíritu Santo era que sean testigos de Jesucristo, no de otro. En Hechos capítulo 2, los 4 primeros versículos describe cómo el Espíritu vino sobre ellos y claro que hubo unas manifestaciones extraordinarias que no necesariamente tienen que repetirse a cada vez que estemos llenos del Espíritu. Por ejemplo,
Yo no he oído hablar de situaciones en que llamas de fuego vienen sobre las personas. Ni siquiera un viento recio que sopla, cosas por el estilo. Lo único que la gente quiere imitar hoy en día son las lenguas y desgraciadamente, al menos demasiadas veces, son algo que la gente fuerza por sí mismo. Pero lo importante aquí es que fueron llenos del Espíritu y tuvieron un impacto. En Hechos capítulo 4, versículos 23 a 31, vemos que los creyentes, los discípulos se reunieron para orar después de haber sido amenazado con la cárcel, con recibir latigazos y cosas por el estilo. Entonces oraron y pidieron a Dios que les diera el coraje, que puedan predicar el Evangelio con confianza, sin tener miedo. Y fueron llenados del Espíritu. Y claro, el Efesios 5:18, al cual hice alusión antes, que decía, sed llenos de... perdón, es mejor que lo lea. Que no se emborrachen con vino. Al versículo 18, no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay ese mandamiento de ser llenos del Espíritu, de seguir siendo llenos o controlados por el Espíritu de Dios. ¿Pero tienes el Espíritu Santo en tu vida? ¿Estás seguro? ¿Cómo lo sabes? Quizá me dices, porque la Biblia me lo dice. Pues es una buena razón en sí, pero si la única manera en que sabes que tienes el Espíritu Santo en tu vida es porque la Biblia te lo dice, pues puede ser que hay algo que te falte. Los primeros cristianos tenían el Espíritu Santo, ¿lo sabían? Lo sabían antes de que Pablo escribiera 1 Corintios la primera epístola a los Corintios, por ejemplo, 12 y 13. ¿Cómo lo sabían ellos? Ellos lo sabían porque el Espíritu Santo había llenado sus vidas al mismo punto que les impactaba a ellos y a la gente alrededor suyo. Les había cambiado, les había transformado y les había dado el poder para vivir y para servir al Señor, aun en condiciones muy difíciles. Ahora bien, puede ser que alguien diga, pues es verdad, tendremos que hacer más esfuerzos para cambiar, para transformarnos, para servir al Señor con poder. Pues digo que no. No, en el sentido de que eso no basta. Hacer esfuerzos es lo que se puede hacer en cualquier religión, cualquier movimiento filosófico. Lo que tenemos nosotros que hacer es buscar el rostro de Dios y creer en su promesa. Creer que el Espíritu Santo nos llenará para transformarnos, para capacitarnos. Hacer esfuerzos para transformarnos nosotros mismos es casi como pedir al diablo que se convierta. Hacer esfuerzos para transformarnos a nosotros mismos es como intentar levantarnos al aire a nosotros mismos, estirándonos por nuestros cordones. ¿No estás harto de hacer esfuerzos para transformarte y no conseguir nada? ¿No estás harto de hacer esfuerzos para ser más espiritual al punto de darte cuenta que es todo falso en ti mismo? ¿Por qué pues no dejar que Dios mismo te llene? Sería mucho más eficaz. Hay
varios sinónimos en el Nuevo Testamento para la plenitud del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay andar en el Espíritu, hay la comunión con Dios, hay andar en la luz, hay andar por la fe y varios más. Es todo lo mismo. Si no estás haciendo o viviendo una de esas cosas, es que no estás viviendo ninguna de ellas. Y las consecuencias son muy tristes por el creyente, que no está viviendo lo que Dios le escogió para que viviera. Es por eso, como creyentes, que es imprescindible que andemos en la plenitud del Espíritu, que andemos en una comunión íntima con Dios. Es imprescindible, como vemos en nuestro texto de Gálatas 5, versículo 16 y también el versículo 26. El versículo 16, lo leí antes. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, 25 más bien. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿por qué vivir y andar por el Espíritu? Porque si usted es salvo, si usted ha nacido de nuevo, usted vive por el Espíritu, pero quizá no esté andando por el Espíritu, no esté caminando por el Espíritu, no está siendo guiado por el Espíritu, no está siendo controlado por el Espíritu. Entonces, el hecho de ser lleno del Espíritu, claro que nos evita cumplir los deseos de la carne. Es lo que nos decía el texto. Tu carne, quiere decir, mi carne es mi yo, ¿de acuerdo? El ego, el id, lo que quiere llamarlo, es propia persona, independiente. Tu carne te gana siempre, porque eres tú mismo. Así que, ¿cómo luchar contra ti mismo? ¿Cómo puedes luchar contra ti mismo? Es imposible en sí. Es necesario que otro tome el control. Por esto, no ganas haciendo cada vez más esfuerzos contra el pecado. Es loable, está muy bien, es admirable, esos esfuerzos son admirables, pero cuando vences un pecado, caes en otro. Y vences varios y caes en el orgullo de decir, pues yo soy mejor que los demás. Cada vez que eliminas un pecado, lo reemplazas a veces con uno peor. Y si hay otra persona en ti, sin embargo, que domina con otros deseos, entonces será una historia muy distinta. Eso es lo que queremos todos, ¿no es cierto? Necesitas buscar la presencia de Dios en tu vida. Y para eso, busca la comunión, estar en comunión con Dios, caminar en comunión con Él por la fe, caminar en la luz, en la transparencia con Dios. Sí, necesitas buscar la presencia de Dios en tu vida y asegurarte que estás andando en plenitud del Espíritu Santo, porque si no, vas a andar en la plenitud de la carne. Harás lo que quiere el principio de pecado que está en tu antiguo ser. Eso es lo triste. Así que, estando llenado por el Espíritu, como dije, estás evitando de hacer los deseos de la carne. No es por evitar los deseos de la carne que serás lleno del Espíritu, es al revés. El otro resultado es que será guiado por el Espíritu. Él te conducirá, te guiará. Eso es en la cuestión del bien y del mal. Lo que parece ser tan complicado para tantas personas, ¿no es cierto? Para tantos creyentes.
entre el bien y el mal, cuestiones de conciencia. ¿Puedo fiarme de mi conciencia? No siempre. ¿Puedo fiarme de la conciencia de mi hermano? No siempre. ¿Puedo confiar en el Espíritu para guiarme? Sí, si Él me está llenando. Y recuerdo cuando estamos en comunión con Dios, estamos escuchando su voz. Para escuchar su voz, es muy necesario estar leyendo la palabra de Dios. Hay alguien que me dijo una vez, cuando estoy orando es como llegar al techo de la habitación en que me encuentro y no pasa nada. No siento que estoy en comunión con Dios. Y yo le pregunté, ¿cuándo es la última vez que has meditado la palabra de Dios? Oh, hace meses. Yo dije, ¿cómo puedes pensar que en una conversación, si solo tú estás hablando a la persona y no escuchándole, que estás en comunión con esa persona? No lo estás. Tiene también que estarle escuchando. Entonces, el tercer resultado de ser lleno del Espíritu es el hecho que vas a producir el fruto del Espíritu. Eso es lo maravilloso. Porque queremos, ¿no es cierto? Queremos que nuestras vidas sean verdaderamente transformados. Queremos que haya una diferencia en nuestra manera de ser. Ya muy a menudo estamos disgustados con las cosas que se han manifestado en nuestras vidas y queremos cambiar. Pues, cuando el Espíritu Santo produce su fruto en nuestras vidas, eso es el cambio que deseamos. Esos elementos en los versículos 22 y 23, vuelvo a leer. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego añade, contra tales cosas no hay ley. Eso no anda en contra de la ley de Dios. Todo lo contrario. Está diciendo que no hay que caminar por unas leyes, caminar por el Espíritu y vamos a cumplir la esencia de lo que Dios quiere. Entonces vas a producir el fruto del Espíritu. No se desarrolla solo con la práctica, esos elementos. No es diciendo, bueno, voy a practicar amando y ya voy a amar más. Voy a practicar teniendo gozo y entonces tendré más gozo. Hasta cierto punto esto puede funcionar, pero no va muy lejos. No va muy lejos. Ni con el esfuerzo, ya que el que se esfuerza se está esforzando contra sí mismo, como hemos dicho antes, ¿verdad? Siempre habrá un contrapeso. Eso es el problema. Yo recuerdo cuando era pequeño y mi papá me dijo, sí, si tú eres suficientemente fuerte para levantar tu propio peso, entonces puedes agarrar tus botas y jalar y ya verás, te estarás flotando en el aire. Se estaba burlando de mí, pero yo siendo pequeño lo creí y lo intenté y no me di cuenta que cada vez que esforzaba por arriba, mi contrapeso esforzaba por abajo, obviamente. No hace ninguna diferencia. Pero a veces hay personas que intentan hacer eso de manera espiritual. No es con el esfuerzo. Aunque el esfuerzo en sí es buena cosa. Pero será la consecuencia natural de andar en comunión con Dios. De andar por el Espíritu. Depender de Él. Descansar en Él. Confiar en Él. ¿Esfuerzo? Sí, claro. Pero esforzarse para andar con Dios en vez de para producir fruto. Un árbol no produce su fruto esforzándose. Produce su fruto ¿por qué? Porque echa raíces en el suelo y recibe su nutrición del suelo, de la misma tierra, y esa nutrición en el árbol le hace capaz eventualmente de producir
sus frutas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que echar raíces en Dios, caminar con Él. Entonces esforzarse para andar con Dios en vez de esforzarse para producir el fruto. También el hecho de ser lleno del Espíritu, el hecho de andar, de caminar lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu, en comunión con Dios, le va a ser capaz para servir al Señor. Ahora bien, que no vaya diciendo, no, yo con el Espíritu puedo servir al Señor, no necesito aprender nada. No, porque eso es orgullo. Dios quiere que tengamos la sabiduría de aprender de personas que ya han aprendido algo. Sin embargo, aunque aprendas todo lo que puedes aprender, si no estás lleno del Espíritu, tu servicio para el Señor va a caer un poco no muy útil. No es que Dios no puede servirse de ti. Yo puedo servirme de un martillo, bueno, más o menos, pero al menos a cada 2 golpes doy con el clavo una vez. Pero puedo servirme del martillo, pero el martillo no está voluntariamente sirviéndome. Usted puede escoger entre ser un servidor feliz voluntario de Dios o ser una herramienta, sencillamente una herramienta muerta. Yo prefiero ser un servidor que trabaje con Dios porque Él me permite trabajar con Él. Entonces, puedes tener todas las capacidades naturales del mundo también. Y da gracias a Dios por esas capacidades, porque son Él. Son dados por Él. Pero no son suficientes en sí mismo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, dijo, sin mí nada podéis hacer. Les animo a meditar después por sí mismo ese capítulo 15 de Juan, porque nos habla, es otra manera de hablar de la plenitud del Espíritu. Sin mí nada podéis hacer, dijo. Tenemos que aprender a depender totalmente del Señor para capacitarnos para el servicio y además contar con su fuerza, con la estamina que necesitamos, la capacidad de durar, de seguir adelante cuando las cosas son difíciles. Es lo que hicieron los discípulos en Hechos capítulo 4, versículos 23 a 31, habían sido detenidos por las autoridades. Les habían amenazado, les habían dicho que no hablaran más en el nombre de Jesús, porque iban a ser castigados severamente. Y les dejaron andar. Estoy seguro que sintieron la necesidad de encontrarse con los demás discípulos, ¿no es cierto? Y juntos, pues, ¿qué podían hacer? ¿Hacer planes para rebelarse contra las autoridades? No. ¿Huir? Tampoco. ¿Ver de qué manera podían hacer compromiso medio término con las autoridades? No, tampoco. Lo que hicieron fue orar a su autoridad, al Rey de Reyes. Y el resultado es que fueron llenos del Espíritu y como consecuencia estuvieron capaces de salir de allí con toda la valentía que necesitaban para predicar el Evangelio, para hacer lo que Dios les había pedido que hicieran. Tenemos que examinarnos a nosotros a ver si estamos contando con nuestras propias fuerzas y nuestras propias capacidades, nuestros propios talentos, o si estamos contando verdaderamente por la fe en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Él está ahí. Si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo está ahí
pero tiene que estar continuamente llenando. Le llenó cuando vino al Señor. Y puede ser que ha tenido tiempos, espero que han tenido tiempos, en que sabía que estaba lleno del Espíritu. Pero esto tiene que ser un proceso continuo. ¿Qué es el mejor consejo, pues, para poder andar produciendo el fruto del Espíritu? ¿Qué es lo que necesita cada cristiano? Necesita ser lleno del Espíritu. No ha de descansar hasta saber que está lleno del Espíritu. Es el lugar para empezar. Es el lugar para seguir. Es el lugar para terminar. Si no estás andando en la plenitud del Espíritu, entonces todo esfuerzo está vano. Todo esfuerzo para mejorar tu vida cristiana está condenado al fracaso. Pero hay una buena noticia. El Espíritu Santo ha entrado en cada uno de nosotros, como ya dije. Nos ha dado dones. Que sepamos el nombre del don o no importa. Y Él está ahí para producir su fruto en nosotros, y eso es lo más importante, porque es el fruto que es la prueba. Por la fe puedes reclamar esa plenitud. ¿De qué dependía la plenitud del Espíritu en los primeros creyentes? ¿Sus esfuerzos? ¿Su fidelidad? No. En el hecho, según Pedro, de que Jesucristo había ascendido al cielo, que estaba glorificado al lado del Padre. En la medida en que Jesús está al cielo hoy, pues en esta medida tú puedes tener, y tú ya tienes, si eres creyente, el Espíritu Santo, y lo puedes tener en toda su plenitud. Por tanto, reclámalo. Que el Señor les bendiga. Les invito a volver la semana que viene a esa hora. Y si quieren, y vamos a mirar los diferentes aspectos del fruto del Espíritu, comenzando domingo próximo, a la misma hora, por el amor. Y hay mucho en la Biblia sobre el amor, obviamente, pero ¿cómo amar cuando no queremos amar? Entonces vamos a ver esto el domingo próximo. Oremos. Señor Dios y Padre, gracias otra vez porque tú nos has dado tu Espíritu y quieres seguir llenándonos y llenándonos y llenándonos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Quiero orarte por aquellos que están sufriendo, los que están enfermos con ese COVID-19, por aquellos que tienen que estar encerrados solos en su casa, sin ver nadie más. Qué difícil debe ser para ellos. Por los familiares que están preocupados por personas que no pueden ver. Oh Señor, que tú puedes llevar tu paz, tu consuelo, tus ánimos. Tú puedes estar con ellos y darles también a otros creyentes para comunicarles al menos por medios sociales, por teléfono, por otras maneras. Gracias, Señor, porque podemos contar siempre contigo. En el nombre de Jesús. Amén.